Son las 7 horas con 37 minutos. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él es catedrático y actúa también en el segundo tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Azuay. Esta sala tuvo una importante disposición con respecto al proyecto Quimsacocha, sobre el que trataremos muy superficialmente también en el marco de esta entrevista. Quisiéramos iniciar, doctor Valverde, al tiempo de darle la bienvenida con su visión sobre esta crisis cuasi permanente por la que atraviesa la justicia. Hoy nuevamente estamos con un alto organismo que ha dado mucho que hablar, dicho sea de paso, el Consejo de la Judicatura, en una especie de limbo en funciones prorrogadas a sus integrantes. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, que todos tengamos un gran día. Permítame, Gustavo, Rosanita, en primer lugar, expresar mi solidaridad para con los familiares de los niños que por ese lamentable accidente en un parque donde fueron a buscar el juego y la diversión y sin embargo lastimosamente encontraron la muerte. Mi solidaridad. Y ojalá la empresa pública también proceda a las indemnizaciones correspondientes, puesto que se genera obligaciones cuando ocurren este tipo de acontecimientos. Como ustedes han dicho, efectivamente en la Administración de Justicia todo está postergado desde hace mucho tiempo. Entonces, definitivamente, quienes laboramos en la institución y la ciudadanía en general, nos hemos visto abocados a tener que postergar muchas cosas debido a que las vacantes no se llenan, no existe el presupuesto suficiente para poder contar con el personal que se requiere, se producen jubilaciones todos los años, la gente se retira de sus lugares de trabajo, sin embargo estas vacantes no se las llenan, no se provee los concursos de merecimientos y oposición. No existe la infraestructura que se requiere para prestar un servicio óptimo y eficiente, es decir, una serie de necesidades, y ahora tenemos un Consejo de la Judicatura que está prorrogado en sus funciones por todas las situaciones que conoce todo el país. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que no ha estado a las alturas de lo que requiere el país. Vean ustedes, deberían ya provocar el nombramiento de quienes tienen que reemplazar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ellos están haciendo las estrategias para ver cómo evaden de las situaciones que tienen que resolverse respecto a los procesos que se siguen en contra de ellos. Es decir, tenemos un organismo que frecuentemente se ha visto, ha tenido que enfrentar procesos judiciales. Hemos visto que muchos de los que integraban este consejo han sido destituidos por no cumplir sentencias de los diferentes organismos de justicia. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a confiar en un organismo que ha estado en forma permanente, ¿no?, dando muestras de que lo único que quieren es incumplir decisiones de autoridades competentes? Entonces, no creo que haya mucha esperanza de que ese organismo pueda proceder a una buena designación en el Consejo de la Judicatura. Ahora, doctor Valverde, justamente lo que preocupa es las actuaciones y cada vez los retrasos más extensos, cómo se van extendiendo cada vez más frente a la propia situación interna que vive el Consejo de Participación Ciudadana. En esta semana, si no me equivoco, el día de hoy, 31, el contencioso electoral deberá resolver sobre los consejeros de la denominada Liga Azul, y esto podría provocar nuevos cambios, pero vemos que cada semana tenemos una mayoría distinta dentro del Consejo de la Judicatura tomando decisiones que discrepan con la mayoría anterior, cambian de presidente, sale uno, entra otro. En estas condiciones es muy difícil que el resto de las instituciones que todavía esperan, entre ellos el mismo Consejo de la Judicatura, pero no es el único, se viene la designación de la fiscal o el fiscal general de la Nación, lo que pasa dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, es decir, tenemos una serie de funcionarios además prorrogados. Quisiera, antes de escucharle, doctor Valverde, añadir a lo que ha señalado Rosana,
de que lamentablemente este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como institución, como organismo, no abre una luz de esperanza. Nos recuerda esa historia de la mitología griega de la hidra de Lerna, ese monstruo aterrador que se le cortaba una cabeza y aparecían enseguida dos. ¿Qué hacer con ese organismo? ¿Cómo o desaparecerlo o cambiarlo para que dé realmente un aporte positivo al país y no todo lo contrario? Yo creo que el país ya se ha pronunciado que no quiere el Consejo de Participación Ciudadana. Eso yo creo que es definitivo. Lo que tenemos que encontrar son los mecanismos legales y constitucionales para que definitivamente ya desaparezca ese organismo, y entendería yo que deberían volver las cosas como se procedía antes, y sea la Asamblea Nacional como la representante de la voluntad popular la que proceda a la designación de los principales funcionarios de la institucionalidad. Pero aquí la reflexión también va en el sentido de que lo que decía Rosanita, y ya me anticipé yo, da unas muestras permanentes de de no querer cumplir lo que mandan las autoridades competentes. Entonces, tenemos a un organismo que una semana la preside una persona, luego la próxima semana la preside otra, cambian las agendas, ellos se preocupan de sus situaciones personales, es decir, tienen una agenda de un partido político al que representan, y por eso mismo se siguen las acciones en contra de ellos, porque fueron precisamente avalados no por la ciudadanía, sino por partidos políticos que están claramente identificados. Entonces no les interesa a ellos la institucionalidad. Definitivamente a ellos no les interesa que la institucionalidad de este país funcione bien, y por lo tanto cada organismo ejerza las funciones y las competencias que les corresponde. Entonces nos vemos abocados los ecuatorianos a tener, como dije al inicio, a seguir postergando las acciones. Vean ustedes, para muestra, un botoncito. Yo salí de la Corte Nacional de Justicia luego de haber ejercido el cargo de conjuez hace 4 años, y la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia no tiene jueces titulares. Yo creo que esa es una muestra, o sea, ya va cerca de los 6 años que no tiene jueces titulares. Esa es una muestra evidente de lo deficiente que resulta este rato la prestación de un servicio público tan importante, en el que tiene que estar gente especializada que conozca de la materia, y sin embargo nosotros los ecuatorianos un poco como que postergamos este tipo de situaciones. ¿Y qué les hemos escuchado a los candidatos a la presidencia de la República? Algunos dicen, este Consejo de Participación Ciudadana se tiene que ir, el Consejo de la Judicatura se tiene que ir, es decir, quieren hacer una serie de cambios en la institucionalidad. Y por un lado nosotros diríamos está bien, pero también nosotros empezamos a escuchar, ustedes recuerden en el debate, ojalá algún momento podamos hacer alguna investigación, algún organismo, cuántas cosas inconstitucionales dicen los candidatos. Es decir, ¿cómo aspiramos a que lleguen a gobernar, a presidir el primer cargo público de este país, cuando ellos, como decía mi maestro, sueltos de huesos, dicen que van a violentar la Constitución porque proponen una serie de cosas que están en contra de la Constitución de la República? Entonces, ¿qué esperamos cuando ellos lleguen a ser gobierno? Que efectivamente materialicen esas propuestas que las hacen en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a querer que esas personas respeten un mínimo de institucionalidad si ya nos anunciaron que van a ir en contra de la Constitución y sin embargo la gente votó por ellos? Entonces eso quería decir que de alguna forma ellos hasta sienten el aval de la gente. Entonces yo creo, de verdad, yo creo que el tema preocupante es que los gobernantes tienen que dar el primer ejemplo que dice lo que dice en el símbolo que ostentan, ¿no? Mi poder en la Constitución. Eso quiere decir que tienen que respetar la Constitución de la República, y con eso tienen que respetar la institucionalidad. Pero Y de esa manera estamos viviendo una etapa de pésimos
ejemplos aquí en Ecuador. Y no solamente eso, doctor Valverde, todos los casos de las distintas instituciones que les toca tomar decisiones terminan en la Corte Constitucional. Incluso ahora que fue ya aprobado en la consulta popular la creación de los jueces constitucionales, al parecer todo va a terminar y todo sigue terminando en la Corte Constitucional. Y por un lado, yo creo que esa es un poco la esperanza, es que la Corte Constitucional reconduzca las actuaciones de las personas que no respetan la Constitución y la ley. Y eso se está produciendo. Pero Ahora, este paso, la Corte termina ya casi colapsando y las decisiones tardan meses, años respecto de cuestiones que el país requiere que se resuelvan de manera inmediata. exactamente. La política se encarga de llevar las acciones a la justicia constitucional y de esa forma tener a la Corte resolviendo los procesos de judicialización de la política, y la Corte no puede dedicarse con el tiempo y la exclusividad que nosotros quisiéramos a resolver las causas que representan la violentación de derechos de las personas. Pero de alguna forma, ¿cuál es el análisis que deberíamos hacer? Es que si a usted ya le reconducen sus actuaciones y le dicen, señor, usted está actuando mal, y emiten las sentencias, nosotros lo menos que deberíamos esperar es que haya un cambio de actitud, un cambio de conducta, que verdaderamente haya un equipo asesor que le diga, vea, aquí hay que reconducir este tipo de actuaciones. Y vean lo que vemos en el Consejo de Participación Ciudadana. Ni siquiera dan la vuelta atrás para ver qué les han pasado a quienes han estado ahí, que han sido destituidos, y sin embargo, las personas no piensan en eso, sino piensan en las agendas particulares de los partidos políticos. Entonces la pregunta es, ¿a quién representa? ¿A la ciudadanía o a los partidos? Definitivamente a los partidos. A ellos les interesa lo que nos pasa, a nosotros no les interesa. Entonces ellos no quieren resolver los grandes problemas del país. Entonces por eso ¿cuál es, doctor Valverde, su opinión sobre ese mandato de la consulta popular de abril del 2024 respecto a los jueces especializados en derecho constitucional? El Consejo de la Judicatura, este consejo que se encuentra actualmente bajo la lupa, en crisis, en funciones prorrogadas, decidió asumir este tema, pero ha nombrado tan pocos jueces en el país que ha generado alarma entre gente de derecho, colegios de abogados, que advierten que se está generando o se va a generar con el nombramiento de tan pocos jueces, caso de la SUAY 3, por ejemplo, un taponamiento o cuello de botella que va prácticamente a paralizar la administración de justicia o a ralentizarla en extremo. yo creo que yo hago una primera reflexión sobre esto. Nosotros les hemos escuchado a los colegios de abogados, hemos escuchado a la academia con voces terminantes respecto a todo lo que ha ocurrido en el país. Yo tengo que decir que lastimosamente han sido muy pocos quienes han salido a alzar la voz frente a tanto atropello. Entonces, eso también denota cómo funciona esta sociedad. ¿Quiénes deberían ser los primeros llamados a respetar y hacer que prevalezca la institucionalidad? No lo han hecho, ¿no? Eso en primer lugar. Ojalá, de verdad, es una aspiración ciudadana que, si es que estuvieron callados, que se quiten esa venda y empiecen a pronunciarse. Y luego de eso, yo creo que la resolución del Consejo de la Judicatura tiene muchos visos de violentación a un derecho humano fundamental, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de que usted pueda demandar, sino que lo pueda hacer en las mejores condiciones. Y eso significa, como uno de los estándares que han establecido los tribunales internacionales, que usted pueda, en la proximidad geográfica, acceder a eso. Nosotros tenemos 211 cantones en este país, y ahí podríamos reflexionar que a lo mejor nos fue mal con la consulta, porque efectivamente debería haber cantones donde la carga procesal no representa un mayor número, que sigan siendo jueces, los jueces que están en esos cantones, los que conozcan materias constitucionales. Pero la consulta no fue en ese sentido, sino les quiso dar la exclusividad. ¿Para qué? Para que ojalá se acabe esa práctica perversa de buscar jueces a la carta
y irnos a los recónditos cantones de este país para ahí encontrar todo lo que hemos descubierto a través de los procesos penales. Esa es una verdad y no la podemos tapar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de alguna forma se quería evitar eso, pero lastimosamente la resolución del Consejo de la Judicatura no soluciona lo importante que es garantizar que todos los ecuatorianos tengan esa posibilidad de acceso en forma inmediata. ¿Por qué? Porque la violentación de los derechos constitucionales, lo que busca la ley y la Constitución es que la respuesta del órgano de administración de justicia sea lo más pronto posible para efectivamente evitar que se continúe violentando un derecho constitucional. Entonces yo creo que este Consejo, mientras esté prorrogado o el que venga, tiene que revisar esa resolución e indudablemente tiene que vigilar y garantizar, materializar ese derecho humano fundamental que es el acceso a la justicia. Y eso comprende poder yo acceder lo más rápido posible. Eso significa geográficamente estar poderlo hacer a una judicatura que esté cercana a mí, cercana al ciudadano, para que yo pueda hacer la denuncia de la violentación de los derechos. Pensemos, por ejemplo, en Taix. Si yo vivo en Taxa y de ahí me tengo que movilizar, por ejemplo, a Macas para presentar mi acción constitucional, a lo mejor ni siquiera tengo los recursos económicos para hacerlo y me tengo que conformar con que me sigan violentando esos derechos. A lo mejor Macas eso no tiene siquiera un juez, porque hay incluso provincias que carecen de jueces. No se ha nombrado en algunos casos ni siquiera un juez para algunas provincias. Exactamente, y vienen a ser los jueces distritales los que van a conocer. Por eso digo, o sea, tiene mucho cuestionamiento en ese derecho humano fundamental y yo considero que eso tiene que cambiar. Ahora, el tema también pasa por la situación presupuestaria y hacer una reingeniería tal vez de ver cuáles son los jueces que, de acuerdo a las cargas procesales, podrían asumir las funciones. Justamente pensando en soluciones, estamos próximos a acudir a las urnas y varios de los candidatos a la presidencia están proponiendo una nueva asamblea constituyente, es decir, una nueva constitución. Otros plantean reformas, sobre todo en lo que tiene que ver al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Considera usted que esta es una solución o será una solución el reformar la Constitución para eliminar o cambiar las funciones o la estructura del Estado respecto de instancias como estas, ¿no? La Judicatura, que ha expresado una serie de problemas, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros? Yo considero que es necesario hacer unos cambios en la Constitución de la República. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso, pero la reflexión viene en otro sentido. ¿Qué sacamos si luego hacemos los cambios y quiénes van? Es decir, los seres humanos que nos vamos a presidir las instituciones, seguimos haciendo lo que nos dé la gana. ¿Qué hemos ganado al final del día? Nada, absolutamente nada. Porque las violentaciones al ordenamiento jurídico constitucional y legal van a continuar. Pensemos también entonces en los valores, a quienes elegimos, cuál es la carta de presentación que tienen ellos frente al respeto de los derechos humanos, cuáles son sus antecedentes en su vida personal, familiar, frente a situaciones extremas donde que nosotros sacamos nuestros mejores valores y aseguramos el ejercicio efectivo de los derechos. Porque como dije, piensen ustedes, nosotros podríamos decir, sí, los candidatos proponen una serie de reformas, pero a la par que proponen una serie de reformas, las otras reformas violentan la Constitución porque quieren hacer una serie de cosas que atropellan derechos humanos fundamentales y que la Corte Interamericana esta semana le condenó al Ecuador nuevamente en una situación de violentación de derechos. ¿Qué querrán ellos? Alejarse de los órganos de justicia internacional para dejar a nuestro país solito una dictadura que termine haciendo lo que quiera con el derecho y con el ordenamiento jurídico. Entonces eso hay que buscar, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso, lastimosamente, vean ustedes, por ejemplo, yo creo que a todos nos va a quedar una situación como ciudadanos luego de esta campaña política. ¿No le parece que los candidatos nos han hecho conocer cuáles son los mejores lugares de comida de este país? A eso se ha llevado la campaña en las redes sociales, a recomendar dónde usted tiene que irse a comer el mejor ceviche, a tomar el mejor jugo.
y de las propuestas serias, contundentes, para solucionar tanto problema que hay en este país. Nada, absolutamente nada. Doctor Valverde, el tiempo se nos va a agotar. No quisiera dejar de tocar un tema fundamental para la provincia de la SUAY, siendo usted parte de ese segundo tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de la SUAY, que el 28 de agosto del 2023 tuvo disposiciones muy importantes de carácter legal sobre Quimsacocha o Loma Larga. Ni de lejos queremos ni intentamos inducirle a prevaricato. Usted no lo va a hacer, por supuesto. Más bien quisiéramos pedirle una explicación técnica sobre cómo va a seguir este caso de Quimsacocha, que por fin tuvo, dicho sea de paso, un apoyo político muy importante con la decisión última que se tomó a nivel del Consejo Municipal. Etapa ha tenido una brillante trayectoria, entendemos, en cuanto al cumplimiento de lo que dispuso la sala. Pero resumiendo, lo que ustedes como jueces decidieron era que el Ministerio del Ambiente trabaje en un informe medioambiental científico completo para que aborde el tema de la sustentabilidad de ese proyecto en referencia a importantes históricos informes de Galo Ordóñez y de Etapa, de que se interactúe entre el Ministerio del Ambiente y Etapa EP, y también ordenó la realización de consulta previa libre e informada, pero en el marco legal adecuado y se entendería con un catastro adecuado. Es a grandes rasgos la situación, que usted la conoce mucho mejor y en detalle. La pregunta es, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que va a seguir con la situación que se ha alcanzado hasta el momento tras esa sentencia? Nosotros los jueces ejercemos lo que técnicamente se llama la jurisdicción, es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado, Y un proceso constitucional no puede darse por concluido si no se ha ejecutado todo lo que se ordenó en la sentencia. Yo creo que es importante aquí hacer un recordatorio en el sentido de que contra la sentencia del voto de mayoría de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, interpusieron una acción extraordinaria de protección que no fue aceptada por la Corte Constitucional. Es decir, a este proceso se lo quiso llevar al máximo Tribunal de Justicia, a la alta corte de nuestro país en materia constitucional. Sin embargo, no tuvo cabida el recurso extraordinario interpuesto. Entonces, le corresponde al juez de primer nivel, porque a él es el juez de ejecución, vigilar y asegurar que los derechos de las partes que fueron reconocidos, que los derechos de la ciudadanía y de la naturaleza que fueron reconocidos en la sentencia, en el voto de mayoría, se ejecuten a cabalidad, tal y cual como se dispuso por parte de este voto de mayoría. Entonces, para que quede claro, al juez doctor Valverde, perdóneme la interrupción, para que quede claro, ¿en manos de quién? ¿Sería del mismo segundo tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil o otro actor o instancia de la justicia? ¿En manos de quién queda el evaluar el nivel de cumplimiento de la sentencia? El juez de primer nivel, el juez ¿Que sería que quién? es me parece que es el doctor Cárdenas en materia laboral, el que resolvió en primer nivel. A él es el juez de ejecución. A él le corresponde materializar todos los actos y vigilar y ordenar todo lo que esté a su alcance para que se cumpla. Y recuerde también que ahí se ordenó que sea la Defensoría del Pueblo también la que vigile el cumplimiento de todas las actuaciones que se configuraron en lo que se denomina en una sentencia constitucional la reparación integral. Todo eso se tiene que cumplir y eso le corresponde al juez de primer nivel. Una pregunta adicional quisiera hacerle, ya en forma paralela. No se trata de Quimsacocha, precisamente se trata de la minería en el país. ¿Qué incidencia tiene la apertura o no del catastro minero? Fue cerrado en el gobierno de Lenín Moreno para evaluarlo, para valorarlo. Hay varias ofertas, incluso de candidatos presidenciales, como el señor Henry Cucalón, en entrevista en este medio, dijo que una de sus primeras acciones o su primera acción, si es que llega a captar la presidencia de la República, sería abrir ese catastro minero. ¿Qué incidencia tiene el catastro minero en la minería en el país desde el punto de vista legal?
Nosotros lo que nos tenemos que preocupar es en lo que dice la Constitución de la República, pero parecería ser que eso pasa siempre a un segundo plano. Nosotros, cuando decidimos en la Constitución del 2008, dijimos que vamos a convivir de otra manera con la naturaleza. Y eso significa, por ejemplo, los pronunciamientos populares que se han pronunciado en el sentido que no tiene que haber ningún tipo de minería donde existen fuentes de agua. Entonces, cualquier situación que tenga que ver con la apertura del catastro minero tiene que privilegiar los derechos que están constitucionalmente garantizados y obviamente en zonas donde que no se pueda afectar el derecho al agua y una serie de situaciones que tienen que ver ya directamente con la naturaleza. Nosotros como ecuatorianos, yo tengo 58 años de edad. Primera vez en mi vida que el año pasado yo le vi a los ríos de mi ciudad en las condiciones en las que estuvieron. No hemos aprendido de eso. Creemos que el calentamiento global es una situación, una quimera que nunca nos va a ocurrir, que lo que se anuncia en cuanto a que la guerra será por el agua, parecería ser que no atendemos con la responsabilidad que deberíamos y creeríamos que aquello nunca va a ocurrir. Si no privilegiamos y seguimos dando cuenta que lo único que nos interesa es lo material, indudablemente todo pasará a un segundo plano y seguiremos violentando los derechos en cadena, ¿no? Entonces creo que debemos estar vigilantes. Siempre en la sociedad, ¿no? Vamos a tener de alguna forma esa confrontación en situaciones. Hay un grupo de ciudadanos que cree que se tiene que privilegiar determinados derechos y valores. Hay otro grupo de ciudadanos que creemos que se tiene que privilegiar otro tipo de derechos y valores. Y tenemos que valernos de los mecanismos que nos ha dado el ordenamiento jurídico ecuatoriano para hacer prevalecer esos derechos y estar vigilantes, ¿no?, en el tema ciudadano para que la institucionalidad responda a sus competencias y no vuelva a convertirse esto en una burla de que hay pronunciamientos populares y a la final estos no se cumplen y la parte gubernamental por situaciones de tipo económico termina autorizando una serie de cosas que no debería hacerlo porque violentarían los derechos. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y para todos Declaraciones del doctor Pablo Valverde. Él fue miembro de la Corte Nacional de Justicia. Es académico, fue parte también de ese segundo tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Azuay, que tomó una serie de disposiciones en su sentencia con respecto al proyecto Quimsacocha. Son las 8:05. Buen día, vecina. ¿Qué hace? Ay, vecina, limpio los sumideros. ¿No se da cuenta que cuando llueve puede inundarse nuestra casa y el barrio? Pero vecina, ¿para eso pagamos nuestros impuestos? No, vecina, nosotros ensuciamos, nosotros limpiamos. Tiene razón, vecina. La basura en el basurero y no en el sumidero. Exacto. Todos, toditos, todos, unidos a la campaña Limpia tu sumidero. ETAPP, orgullosamente cuencana. Autorización número 1102, CNE, Elecciones Generales 2025. El bienestar está en tendencia y Graiman sabe cómo cuidar esos espacios que cuidan de ti. Cuando renuevas tu baño y tu dormitorio, no solo creas espacios cómodos y modernos, sino también un refugio de calma y bienestar. Visita Graiman Store de la Avenida España y de la Remigio Crespo, o el outlet de Totoracocha. Ahí encuentras todo lo que necesitas para hacer que tus espacios te llenen de calma y bienestar. Seguridad es confianza. Confianza es Coperco. Hoy nuestra calificación de riesgos es A+, lo cual refleja nuestra seguridad, solvencia, sólidos indicadores financieros. Este logro ratifica nuestro compromiso de ser una institución líder, segura, con la mejor calidad financiera. Eso es responsabilidad empresarial y social. Gracias a la confianza de nuestros socios. Elige seguridad. Elige Coperco. Coperco. Contigo siempre.
todos queremos. ¡Seguridad! ¡Grita por un cambio radical! Soy Galo Cárdenas y no me temblará la voz en la Asamblea. Presentaré un proyecto de ley para formar el Grupo Especial de Eliminación del Crimen Organizado y Terrorismo, con respaldo de la DEA y las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Donde hay crimen, habrá una fuerza especial. Legislaré por la implementación de un sistema de juzgamiento mediante jueces y fiscales anónimos. Protegeremos a nuestra justicia. Galo Cárdenas y Paola Flores, asambleístas por la provincia de la Suay. Vota 25. Construye. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. Elecciones generales 2025. Y en noticias de última hora les contamos que continúan los robos en la ciudad y aumentan los incendios. Amor, ¿te imaginas si nos roban la casa o se produce un incendio? Podríamos perderlo todo. Sí, no sé qué haríamos. Hoy vi en redes sociales de Paz Seguros que tienen una póliza que protege tu hogar de todo eso. Es justo lo que necesitamos. Ahora mismo llamaré a nuestro asesor para cotizar. Sí, porque es mejor si vas asegurado. Omnitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas, y también con su servicio de guardianía privada. Seguridad al más alto nivel. Omnitron te protege. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos de vuelta de la pausa. Existe temor en Nueva York. Los ecuatorianos que viven ilegalmente en los Estados Unidos se preparan ante las posibles deportaciones. Buenas tardes. Y familias enteras que llevan hasta 30 años en Estados Unidos de manera ilegal preparan su plan de contingencia ante las posibles deportaciones en Nueva York. Hay algunos que tienen hijos menores, ciudadanos americanos, y que ya han dejado poderes judiciales para encargarlos a sus allegados o familiares en caso de que algo suceda. En el siguiente reportaje veamos cómo empiezan el día los migrantes que temen ser deportados. Es el amanecer en Corona, Queens, Nueva York. A raíz de que empezaron las redadas de deportación, millones de inmigrantes en Estados Unidos están en vilo. Pero en esta zona donde se concentra la comunidad ecuatoriana, la vida tiene que seguir, aunque con temor. La gente sale a trabajar. Un camino recto, andamos trabajando honestamente. No andamos haciendo nada de malo en este país. Sin importar que es una ciudad santuario, en Nueva York las redadas ya empezaron, especialmente con quienes ya tienen cuentas pendientes con la justicia. El 28 y 29 de enero de 2025, integrantes venezolanos de una banda criminal relacionada al tren de Aragua fue detenida con armamento de grueso calibre. La comunidad estaba sorprendida porque incluso tenían de vecinos a personas de las que no conocían sus antecedentes, y a esto es a lo que temen. La ecuatoriana como María, quien lleva 30 años viviendo indocumentada en Estados Unidos. Se me derrumbaría todo porque prácticamente yo tengo mi vida aquí, acabada mi vida. Yo me hago la fuerte, pero me da mucho miedo. Miedo, la verdad. Yo estaba pensando que mañana no salir, quedarme en casa, pero tengo que trabajar, yo cuido niños. En el consulado ecuatoriano en Nueva York hay quienes gestionan la doble nacionalidad de sus hijos para irse voluntariamente y no arriesgarse a un proceso humillante de deportación. Bueno, estoy tramitando la doble nacionalidad para mis hijos. Me han pedido demasiados requisitos. Me ha tocado estar regresando y ahorita estoy en espera a ver si es que me pueden atender. ¿Usted se pensaba regresar al Ecuador, tal vez? Sí, esa es la idea. ¿Por qué? Me quiero regresar. Actualmente en varias ciudades ya se han ejecutado operativos simultáneos donde las autoridades de inmigración principalmente están deteniendo a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia o que cometieron delitos menores. Hasta aquí nuestro informe desde Nueva York. Seguimos con más en 24 horas. Y la situación para los ecuatorianos que retornan al país en estas circunstancias es muy difícil. El gobierno ha señalado que tiene un plan emergente, un plan de contingencia, lo anunció la ministra de Inclusión Económica y Social, pero sin dar detalles, ni montos, ni mecanismos de acceso. En Cuenca hay varias instituciones que también se han preocupado sobre el tema y se preparan, entre ellas la Iglesia Católica de esta ciudad.
La Iglesia Católica de Cuenca abre sus puertas para recibir a ciudadanos deportados de los Estados Unidos. Declaraciones del vicario de la Arquidiócesis de Cuenca, Jofre Astudillo. La Iglesia siempre tendrá una apertura, sobre todo nuestra Iglesia en el Azuay ha trabajado constantemente con el tema migratorio y con personas en estado de movilidad y de calle. San Francisco es el ejemplo de ello. Aquí nosotros recibimos 190 personas. De las 190, el 90% son venezolanos, quizá un 5% colombianos y otro 5% del país. Tenemos las puertas abiertas, sabemos muy bien que estas políticas de migración afectan sobre todo a los más vulnerables, como son aquellas madres cabeza de hogar. Hemos visto cómo madres han tenido que emigrar cruzando la selva del Darién, semejante cruce tan peligroso con sus niños en hombros, buscando situaciones económicas mejores, ¿no? También nuestros compatriotas ecuatorianos han tenido que emigrar y lamentablemente, pues, ante la rigurosidad de las leyes, pues no han podido regularizar su condición migratoria. La Iglesia apela a que se dé un trato digno, creemos en el trato digno, de hecho nosotros tratamos con mucha dignidad a todos los migrantes y personas en estado de movilidad, creemos en ese trato, creemos en que todos tienen que ser tratados como personas, no todos son criminales, que ante todo no se pisoteen los derechos de los más débiles, los más vulnerables y en este caso considerando incluso a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, los más débiles y los más frágiles son personas en estado de movilidad y personas en estado de calle. Y aquí tenemos muchos adultos mayores, muchos niños. Más allá de la tragedia social, hay también un tema económico en este Ecuador en crisis, la importancia de las remesas para la economía del país, particularmente para la economía de las provincias australes Cañar, Azuay, pues las remesas son uno de los pilares de la economía ecuatoriana. El Banco Central del Ecuador a partir del año 2007 empezó a registrar los montos de las remesas enviadas por los ecuatorianos que trabajan en el extranjero. La base de datos presenta información clasificada para lo nacional, para las regiones, provincias y cantones para el periodo 2007-2023. Los datos para la provincia de la Azuay y sus cantones se han tomado de esta fuente. Constituyen ingresos, esto tomando la etapa 2007-2023, desde el año 2007 hasta el 2023, 11.200 millones de dólares han ingresado por remesas a la provincia de la Azuay. De aquí se concentra el 75%, esto es unos 8.000 millones de dólares en el cantón Cuenca. La diferencia, ese 25%, en el resto de cantones de la provincia de la Azuay. Las cifras revelan la gran importancia que ha tenido el trabajo de miles de azuayos laborando en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las remesas han influido en el crecimiento de muchas actividades económicas, como los servicios financieros, con la formación de las mayores cooperativas de ahorro y crédito del país. Su impacto ha sido muy grande en la actividad de la construcción. Pero además han incrementado la demanda de bienes y servicios de toda índole, haciendo crecer el mercado de los mismos y estimulando particularmente los servicios profesionales, legales y de salud. Muchos grupos familiares abandonaron la situación de extrema pobreza, mejorando su nivel de ingreso y de consumo, y con sus ahorros se hicieron socios de cooperativas, obteniendo préstamos para emprendimientos de variada índole. En el medio rural, las remesas hicieron participar sustancialmente en el desarrollo de proyectos de agua potable, electrificación, comunicaciones y saneamiento, mejorando sustancialmente las condiciones materiales de vida. Frente a este esfuerzo y sacrificio de dimensiones heroicas, ha existido la apatía del gobierno central, que ha marginado a la Azuay de la inversión pública y tan solo se ha dedicado a llevarse los impuestos y a contemplar de manera impávida lo que ahora está aconteciendo con nuestros coterráneos en los Estados Unidos. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo.
Son las 8:16. Saludamos al antropólogo Eloy Alfaro. Él es doctorante en la Flaxo. Antropólogo Alfaro, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el grave problema social que se está configurando con decenas, con miles de compatriotas y de coterráneos de la provincia de la Azuay, de la provincia de El Cañar, con las nuevas políticas de Donald Trump. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, buenos días con todos y todas. Pues sí, creo que como todos los ecuatorianos que tenemos hermanos o familia de migrantes, o somos o hemos sido migrantes, lo que está ocurriendo en Estados Unidos nos preocupa sobremanera. Evidentemente, no solo por todo lo que implica en el ingreso de recursos económicos para el país, sino sobre todo la vulneración de la condición humana, que es el eje de esta política que está implementando el gobierno de Trump. Si tenemos algún problema en la señal, a ver si podemos recuperarla. Rogamos unos instantes de paciencia a nuestros oyentes. Sí, tuvimos un corte en la comunicación con el antropólogo Eloy Alfaro, con quien estamos analizando la situación de las políticas de Donald Trump para los migrantes ecuatorianos. Llegó ya un tercer vuelo desde los Estados Unidos con personas deportadas. Otros tantos están de manera voluntaria intentando Estamos retornar. ya con la señal. Continuamos escuchándole. Sí. Adelante. Sí, decía que uno de los elementos que me preocupa sobre todo es la vulneración de la condición humana que el gobierno de Trump con la política migratoria actual está generando, ¿no? Esto demuestra sobre todo que ha habido una pérdida de la humanidad pierde con este tipo de acciones. Recordemos que somos el único país que tiene en su constitución considerado la movilidad como una posibilidad humana. Ningún ser, ningún extranjero, ninguna persona es ilegal en nuestro país. Eso le dice la Constitución nuestra, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía universal es para todos. Todos tenemos derecho por el solo hecho de nacer, de crecer y de vivir y respirar el mismo oxígeno, tenemos los mismos derechos y condiciones. Sin embargo, Trump, con la política que está haciendo, al criminalizar, deshumaniza, convierte en menos que personas a quienes los detienen, los deportan, encadenados como esclavos, ¿no es cierto? Y esto es lo que la ACNUR conoce como movilidad forzada, es decir, no es una movilidad humana normal, común y corriente, ¿no es cierto?, sino que es forzada, te expulsan del país. La movilidad forzada también fue la esclavitud, coger a personas afro, negras, ¿no es cierto?, en África y meterles encadenados en un barco y llevárselos a otro sitio. Eso es lo que está haciendo Trump, eso es una movilidad forzada. Así surgió la movilidad, la esclavitud en el mundo, ¿no es cierto?, captando personas de un lugar y llevándoselas a otro. Eso significa o está de por medio o tiene de por medio la pérdida de la condición humana, es decir, Ahora, Eloy, dejar de ser seres humanos para... Eloy, quizás es importante analizar también no solamente las decisiones y la política migratoria de Donald Trump, sino qué están haciendo nuestros gobiernos frente a esta llegada de los migrantes, de nuestros compatriotas que vienen despojados incluso de todas sus pertenencias o insumos que hayan logrado construir en su nueva vida allá en los Estados Unidos. Llegan con un terno calentador y una pequeña funda en la que tienen sus pertenencias. La Cancillería ha dicho que se les va a hacer la entrega de un bono de $50 para que puedan con esos recursos gestionar algunas acciones inmediatas aquí en el país, pero esta gente por el momento viene a engrosar esas ya altísimas cifras de desempleo en el país. Sí, es miserable ver las fotos de el que se llama presidente nuestro, ¿no es cierto?, aplaudiendo a Trump cuando él hablaba de deportaciones masivas. Es miserable tener un presidente que pagó para ir a ver a Trump y aplaudirle. Y es miserable ver al mismo presidente que plantea de entregar $50
para que los migrantes puedan llegar a su casa, ¿no es cierto? Traen a quienes envían en calidad de remesas 6.000 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Les traen encadenados. Es decir, nuestros migrantes, nuestros hermanos, mis hermanas que viven en Nueva York, en New Jersey, que envían dinero, vendrán encadenadas. Mientras que aquellos que sacan el dinero del país, ¿no es cierto? Tienen jets, tienen barcos, van en primera clase. Ese tipo de aspectos, ¿no es cierto? Me parece que demuestran la condición humana del gobierno que tenemos. Yo saludo y aplaudo la dignidad del gobierno de Gustavo Petro y de Sheinbaum en México, ¿no? Que con respeto, con dignidad reciben a sus compatriotas y no permiten que se les traiga esposados, no permiten que se les denigre, porque somos ciudadanos, nosotros no somos delincuentes. Ninguna persona, por el hecho de estar en condición de movilidad, puede ser considerada terrorista, delincuente o criminalizado. La movilidad humana no puede ser criminalizada. Tenemos el caso de aquí de Mindalaes, nosotros, en Ecuador, los otavaleños que viajan por todo el mundo. Ellos están viajando, ellos son migrantes. No puede ser que por el hecho de llevar sus artesanías, su arte a otras partes del mundo sean considerados criminales. Eso, ¿no es cierto?, la política demuestra que hay una pobre política pública de este gobierno frente a quienes envían 6.000 millones de dólares al año, dejando a sus familias, dejando su vida y poniéndose en riesgo a sí mismos, ¿no? Eso demuestra una pobreza de la política pública exterior de nuestro país en este gobierno. Y eso hay que decirlo, hay que mencionarlo. No puede ser que siga el gobierno promocionando sus políticas de cartón mientras mantiene y criminaliza y aplaude la criminalización de sus connacionales en Estados Unidos y el resto del mundo. Antropólogo Alfaro, en todo caso hay hechos consumados graves ya, con los centenares de compatriotas que han sido deportados, y hay amenazas para otros miles de compatriotas que al momento viven en una situación de enorme azar. ¿Qué planes de contingencia, qué previsiones se deberían tomar por parte de organizaciones de la sociedad civil aquí en Ecuador y de estamentos de gobierno, tanto nacionales como locales? Reconozco mucho el trabajo que ha hecho la iglesia cristiana católica, principalmente en muchos de sus aspectos, ¿no es cierto? Que no estaba dentro de sus principios, pero ha acogido a la movilidad humana de diversa forma, tanto los que van, los que vienen, los que retornan, de diversas maneras. Hay aquí organismos internacionales como el ACNUR y la OIM que deberían de alguna forma orientar este tipo de acciones. La sociedad civil, hay que decirlo, no estamos preparados para este retorno, ¿no es cierto? No estamos preparados para un retorno masivo, violento, denigrante de estas personas. Yo creo que justamente requiere ahora pensarse urgentemente cómo acompañar el proceso de retorno, ¿no es cierto? Muchos vienen con problemas de ruptura emocional, es decir, fueron sacados de sus casas, fueron sacados de su familia, de su entorno seguro, violentados al ser traídos sin poder derecho a defensa, ¿no es cierto? Y eso genera vulneraciones psicológicas. Entonces creo que de entrada hay que plantearse ese tipo de acciones. El Estado debería prever, pero sabemos que el Estado con los $50 que quiere entregar no va a hacerlo, lo cual requiere que la sociedad en su conjunto podamos acoger a nuestros vecinos, que sepamos que han sido retornados, pues acompañarles, ¿no? Recibirles, darles las gracias, que se sientan acogidos al menos por la ciudadanía, ya que el gobierno es irresponsable en eso. Sí me parece importante que estos 31,000 o más personas que puedan ser repatriadas tengan un acompañamiento de este tipo, ¿no es cierto?, para que puedan incluir